Bien, pues vamos a continuar con la siguiente plática que tiene por nombre Evaluación de la calidad de la carne de pollo de engorda con enriquecimiento ambiental, a cargo de Daniela Guadalupe Valencia Viramontes, Iván Gerardo Olivares Hernández, María de la Luz Zambrano Zaragoza y Janelis Solís Garfias. Adelante. Si gustan ir proyectando su plática o bien si gustan que les apoyemos, pues nos pueden avisar, por favor. Hola, buenos días. Mi compañera Daniela Valencia y su servidor Iván Olivares les vamos a platicar un poco sobre la evaluación de la calidad de la carne de pollo de engorda con enriquecimiento ambiental durante su producción. Bueno, primero hay que recordar que la avicultura es una de las actividades pecuarias más relevantes a nivel mundial, tanto a nivel mundial como a nivel nacional, tanto por su impacto económico, por su accesibilidad, versatilidad y su contribución a la seguridad alimentaria. Existen varias ramas especializadas como lo es la gallinocultura, que se centra en la producción de gallinas para la carne y el huevo. La meleagricultura, orientada a lo que es la crianza de pavos. Anacultura, enfocada a la producción de patos. Y coturnicultura, dedicada a las codornices. La avicultura en México hoy en día es una de las industrias de gran auge y plusvalía. Actualmente México se encuentra dentro del top 10 de producción mundial y los estados más productores de carne de pollo se encuentran lo que es Veracruz, Aguascalientes, Querétaro y Jalisco. También es importante recordar los sistemas de producción. Hay que recordar que tenemos el sistema tecnificado, que este es al 100% automatizado, el semitecnificado y el de traspatio, que normalmente tienen muchas familias mexicanas. También es importante recordar las razas de pollo de engorda. Tenemos lo que es la Arboráceres, Cobb, la Hubbard y la Ross. Dentro de las razas de pollo ya también se están incluyendo lo que son las líneas genéticas, como lo puede ser la Cobb 500 o la Ibro. No hay que olvidar los factores que llegan a afectar o mermar la producción. Tenemos principalmente lo que es la temperatura, es una de las condiciones que más influyen en el desarrollo de la producción. Un grado de temperatura tanto elevado como bajo puede llegar a marcar la diferencia. También la tasa de ventilación es uno de los factores que más influyen en el desempeño de los pollos. Si no existe una ventilación apropiada, la parvada puede correr peligro de asfixia o intoxicaciones. También es importante la línea genética, ya que este es uno de los factores que más influyen en el rendimiento de los pollos. Cada raza tiene su línea genética, como habíamos mencionado, las cuales tienen la capacidad para adecuarse al ambiente e inclusive hay líneas genéticas que son aptas que se hacen resistentes a enfermedades. También la calidad del alimento puede afectar la tasa del crecimiento de los pollos de engorda. Si el alimento no tiene las cantidades adecuadas de aminoácidos esenciales o vitaminas, los pollos no crecerán de la forma esperada, mermando la producción. También es necesario hablar de lo que es el macroambiente. Aquí nos referimos un poco más como a lo externo. Se refiere a la nutrición, a las enfermedades, a los parásitos, la luz externa e inclusive la humedad relativa. Estos factores pueden afectar el rendimiento y el consumo de los pollos. Y no por último, menos importante, el bienestar animal. Este último influye bastante en los niveles de estrés que tienen los pollos. A menor estrés, mejor la calidad de carne. Si alguno de los factores antes mencionados llegara a alterarse, se puede comprometer mucho la integridad del bienestar animal. Y ya platicando un poquito sobre el bienestar animal, hay que recordar que es un tema multifacético, ya que abarca diferentes aspectos, tanto científicos, éticos, económicos y políticos. Sin olvidar también los temas religiosos, que aquí entra un poquito más la parte de tradiciones y costumbres. Actualmente, la Organización Mundial de la Salud Animal siempre ha relacionado y reconocido el fuerte lazo entre la salud y el bienestar de los animales, a tal punto de que incluye el bienestar animal como una de sus prioridades para los planes estratégicos de producción. No hay que olvidar tampoco que el bienestar animal se divide en cinco libertades esenciales, principalmente lo que es libre de hambre y de sed. Aquí las aves deben de tener siempre acceso a agua limpia y alimentos en estado óptimo para mantener una buena salud. Libres de incomodidad. El hábitat de las aves debe ser siempre adecuado para su especie, siempre complementando con lo que es el refugio, descanso y protección contra cambios climáticos. Y principalmente aquí entra un tema muy importante, lo que es el enriquecimiento. Podemos enriquecer el ambiente principalmente con estímulos que ayuden a un mejor bienestar animal, como lo es las perchas, plataformas, aros, inclusive túneles o nichos.
La tercera, libertad, libre de dolor y lesiones. Los animales siempre deben de estar protegidos contra enfermedades, lesiones y dolores a través de lo que es medicina preventiva. Ah, También, más que nada, revisiones constantes para tener diagnósticos certeros y tratamientos adecuados para las aves. También deben de ser libres de expresar su comportamiento natural. Deben de tener oportunidad justamente para incluir un poquito lo que es espacio, instalaciones adecuadas, las compañías obviamente de animales de su especie, para que tengan un buen, para que puedan expresar el comportamiento de forma natural. Y no por último, menos importante, lo que es libre de miedo y de angustia. Las aves en ningún momento deben de tener condiciones que causen miedo, angustia o estrés. Esto principalmente por parte de los caseteros o de los operadores. Muy bien. También es muy importante que hablemos acerca de la definición de la carne de pollo, teniendo en cuenta que el pollo es la cría nacida del huevo de un ave y en particular de la gallina. La carne, también anatómicamente hablando, es el músculo. Sin embargo, el paso del músculo a carne no es inmediato. Lleva un proceso bioquímico y fisiológico en tres etapas, que es el prerigor, el rigor mortis y el postrigor. Por tanto, la carne de pollo no es simplemente el músculo del ave, sino es el resultado de un proceso biológico para transformar un tejido vivo en un alimento de alto valor nutricional y comercial. Bueno, hablando sobre la calidad de la carne, esta debe de cumplir también con ciertas características organolépticas, como es la suavidad, el olor, el sabor, la jugosidad y la consistencia. Todo esto para que sea atractiva para el consumidor. Dentro de los aspectos que influyen en la calidad de la carne, tenemos lo que es el pH, que es la concentración de iones hidrógeno, y en el músculo vivo podemos encontrar un pH de 6 y al final del proceso de la maduración podemos encontrar un pH que puede ir de 5.6 a 5.4 en promedio. Y en el color podemos también checar mucho la calidad, la frescura y sobre todo la aceptación en los clientes. En cuanto a la textura, este nos habla sobre la dureza, la blandura o si va a tener mayor o menor dificultad para ser troceada durante la masticación. Tenemos como objetivo evaluar el efecto del enriquecimiento ambiental durante la producción en los parámetros de la calidad de la carne de pollo de engorda del Centro de Enseñanza Agropecuaria a través de de las pruebas físicas, físico-químicas y de textura. En cuanto a la metodología, nosotros utilizamos una línea genética que fue la COP 500 con un peso promedio de 3.09 kilogramos a unidad de 8 semanas. Como enriquecimiento ambiental, como podrán ver en la imagen B, se utilizó plataforma. En la imagen C se utilizó percha de un solo nivel. En la imagen D, percha de dos niveles semicircular. Y también tuvimos un grupo control en el que no hubo enriquecimiento ambiental. Muy bien. Para la medición del pH, nosotros utilizamos un potenciómetro para carne, Hand Instruments, previamente calibrado con soluciones buffer con un pH de 4 y de 7. Y para la medición se penetró directamente a la carne, procurando hacerlo en la parte con mayor cantidad de músculo. En cuanto al color, para esta medición se utilizó un espectrocolorímetro de la marca Cónica Minolta, modelo CM600, y los parámetros se expresan en el espacio cromático LAB. Este se calibró también previamente antes con un blanco de referencia y se utilizaron muestras con dimensiones de 2 centímetros de largo por 2 centímetros de alto por 2 centímetros de ancho y se posicionaron en el muerto de medición directamente. Para la medición de la resistencia al corte se utilizó un texturómetro, que es una simulación de la masticación en la que se intenta medir el grado de la fuerza a la que se somete un alimento. Y se utilizó el texturómetro de la marca Texture Analyzer Brookfield modelo CT3 con una celda de carga de 25 kilos y una cuchilla Warner Bratzel.
Para esta prueba se utilizaron muestras con dimensiones de 3 centímetros de largo por 2 centímetros de ancho y 2 centímetros de alto, y se fueron colocando en el texturómetro donde la cuchilla realizaba un corte controlado. Muy bien, vamos a hablar sobre los resultados que nosotros encontramos durante la prueba de pH. En este podemos ver que durante el día cero tuvimos pHs de 6, el cual era esperado por lo antes mencionado, que era el músculo vivo, y conforme fue pasando el tiempo hubo una disminución en el pH, en el que se mantuvo más o menos en promedio entre un 5.6 y un 5.4. eh, como lo habíamos mencionado anteriormente, que ya era como el proceso de la maduración. En cuanto a la textura, es importante mencionar que nosotros trabajamos con la parte del muslo y como podemos observar en las gráficas, sí hubo una disminución en los resultados. El primer, durante los primeros días, debido a que las fibras pues van perdiendo la firmeza y por lo tanto tienden a ablandarse. Sin embargo, en las perchas, perdón, de nivel 1 y de nivel 2 semicircular se mantuvieron los mismos niveles al día 7, a diferencia de la plataforma y el grupo control, en donde casi siempre se mostraron resultados más bajos. Pero si observamos también durante el último día de muestra, hubo un aumento en casi todos los grupos, excepto en la percha de nivel 1. Por tanto, nosotros no podemos atribuir que este aumento sea debido a las perchas, ya que también en el grupo control se encontró este aumento. Y por lo que este comportamiento similar se puede atribuir más a las características del muslo evaluado en ese momento, debido a la variabilidad de las estructuras, la orientación de las fibras musculares y los tendones que pudieran haber estado durante la muestra. Muy bien, en cuanto al color, teniendo en cuenta los valores mostrados en estas gráficas y con respecto al espacio de color, eh, podemos estar atendiendo las características de la carne y más específico de la parte anatómica en cuanto al muslo, que es el color que esperábamos obtener, ya que a comparación de la pechuga, el muslo tiende a ser mucho más rojiza. Y bueno, esto fue lo que se obtuvieron en los valores calculados con JUE y croma. Acá tenemos un ejemplo en cuanto a la ubicación de croma y JUE en el espacio del color. Y ya para concluir, podemos decir que obtuvimos resultados positivos dentro de nuestro análisis con relación a la calidad de la carne de pollo. Sin embargo, podemos atribuir o asociar las variaciones y alteraciones de algunos de los resultados a diversos factores, principalmente a lo mejor a la parte anatómica, recordando que trabajamos con la parte del muslo. Esta es una estructura de mayor resistencia debido a la morfología de las aves, ya que soportan todo su peso sobre los miembros posteriores. También lo podemos asociar a las lesiones que pudieron haber tenido en nuestras pruebas, ya sea por alguna caída o traumatismos que llegaron a tener por el mismo enriquecimiento. Y factores en la producción, como antes lo habíamos mencionado, principalmente lo que puede ser la ventilación, una mala temperatura, el alimento o inclusive la línea genética que se utilizó. De nuestra parte sería todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, chicos. Muy bien, bastante interesante su plática. Hay algunas preguntas, igualmente se las voy leyendo, quien guste resolverlas de los dos o entre los dos, como lo deseen. La primera pregunta es, ¿cuál fue el manejo de sacrificio utilizado? El manejo que se utilizó fue más que nada por desangrado. Se hizo una incisión por en la zona del paladar, principalmente para insensibilizar y después se hizo el desangrado. Ok, muchas gracias. Bueno, algunas otras preguntas. ¿A qué se pudo deber el aumento de fuerza de corte al día 15 posterior a su matanza?
mostraban en su gráfica, ¿no? Cómo iba bajando la fuerza de corte conforme iban avanzando los días de maduración hasta llegar al día 10. Sin embargo, al día 15 hay un aumento. ¿A qué lo pueden ustedes atribuir? Bueno, sí se esperaba igual un aumento en los pollos que utilizaron las perchas. Sin embargo, bueno, este estudio nosotros no lo realizamos y por tanto no podemos asegurar que sea realmente por las perchas, debido a que desconocemos el dato del porcentaje de pollos que utilizaron las perchas en cada corral. Y por tanto, nosotros podemos atribuir eh, que fueron, es más bien por las características de la carne que se hayan usado, o sea, durante la muestra. Bien, lo que observábamos era que las muestras de carne utilizadas en el texturómetro eran crudas, ¿es correcto? Sí, sí, bueno, venían como, ahora sí que sin un proceso de cocción, era Bien, completamente crudo. Ajá. ok. Igualmente, digo, ya nada más hay como propuesta, a lo mejor revisar si ya por la cantidad de días de almacenamiento que ya eran estos 15 días, tal vez pudieron haber presentado una mayor pérdida de agua libre, ¿no? Durante ese almacenamiento. Entonces, a lo mejor al tener una menor cantidad de agua para ese día, pues hubo un aumento en la dureza en todos los tratamientos, ¿no? Porque se observa que aumenta en todos. Digo, Sí, puede ser, ajá. es una idea. Obviamente no hay como revisarlo y checarlo. Solamente es un comentario, una propuesta, chicos. Bien, Claro, sí, muchas ¿qué gracias. sí, perdón. Gracias. ¿Qué otros factores, chicos, pueden afectar el pH? Este, nos hablaban ya algunos de ellos. ¿Qué otros factores consideran que puede afectar? Principalmente, tal vez la parte del alimento, obviamente la variación de los concentrados que pudo haber Bueno, tenido. Adelante, Dan. Adelante, adelante. también podríamos decir acerca del uso con el uso de las perchas, pero en realidad no podríamos tampoco asegurar o sea, que fuera por el uso debido a que tampoco, o sea, en realidad nosotros no estudiamos acerca de eso. O sea, ese es parte de otro estudio que es más encaminado hacia el bienestar durante la producción. Por tanto, igual tampoco no podríamos asegurar que fuera por las perchas, o sea, que el uso de las perchas afecte el pH. Bien. Sí, en efecto, la actividad física, previo a la matanza o inclusive relacionando la primera pregunta, el método sacrificio-matanza, bueno, pues puede también ir encaminada a esto, ¿no? Ya que precisamente el manejo, los tiempos durante estos procesos, pues desde luego pueden impactar en el bienestar animal, ¿no? Y por lo tanto impactar en estas cuestiones bioquímicas, particularmente el pH. Bien, chicos, y bueno, última pregunta. Ustedes mencionaban o mostraban un rango de la fuerza, ¿no? Reportada en newtons y mostraban pues sus escalas. ¿Cuáles serían los rangos para, pues de manera práctica decir hasta tal cantidad de newtons se considera suave, hasta dónde se considera ya duro o intermedio? No sé, ¿tendrían ahí algún dato o algún comentario al respecto? Lo bueno es que principalmente se utilizó ese rango de los newtons como haciendo referencia hacia la mordida que llega a tener una persona. Pero así como tal un rango que tengamos hasta dónde llega el punto de dureza, no, no tenemos al 100%. Por lo mismo de que también se evaluó como por una carne sin proceso de cocción. Ok, bueno, pues muchas gracias chicos, bastante, bastante interesante. Y bueno, pues también estaremos atentos de pues los otros trabajos, ¿no? Que nos comentan. Desde luego va a ser bastante interesante también conocerlos. Muchísimas gracias. Claro, muchas gracias.
De hecho, pues sí Les seguimos haremos llegar. como estudiando todavía esa parte, más que nada como también la parte de capacidad de retención de agua, conductividad eléctrica, que también sí nos hace falta como complementar igual en el trabajo. Perfecto, muy bien, pues mucho éxito en esa parte, estaremos atentos, esperamos pues también pronto volver a contar con su participación y les haremos llegar su constancia vía correo electrónico lo más pronto posible. Que estén muy bien, saludos Muchas chicos. gracias.